OIDE Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Nuestro editorial del día de hoy, por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. En nuestra, en nuestra secuencia anterior hablamos acerca de los ciclos económicos. Sea cual fuere tu situación, permíteme compartirte brevemente. Si estás pasando por un momento difícil, probablemente, voy a explicar brevemente esto, permíteme. Como decimos, en esta línea tenemos el tiempo y la actividad económica. La actividad económica suele subir cuando hay expansión, y la expansión producto de qué se da, producto de la productividad en menor grado, pero y en mayor grado producto del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es cuando los créditos están baratos y la gente decide comprar, la gente decide consumir, la gente decide invertir, ya que el financiamiento está barato. Porque por medio de políticas públicas, el Banco Central de Reserva dice que la tasa de referencia es tal, generalmente un dígito últimamente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes ven esa línea eh, casi horizontal, pero con una pendiente hacia suba. Está en color amarillo o anaranjado. Pues eso se denomina productividad. A mayor productividad, mayor actividad económica. Lo ideal es que la actividad económica se genere por medio de productividad. Excepcionalmente, y cuando exista, les sugiero a cada uno de mis teleaudientes, tengan ustedes un plan de negocio, llévenlo al banco, pidan financiamiento y consiguen que la actividad económica sea sostenible por medio de un serio y bien estudio de oportunidad realizado. Cuando hablo de estudio de oportunidad, me estoy refiriendo a plan de negocio, sea por el método que sea, ¿sí? Y usted va a minimizar el riesgo de generar una deuda que le puede conllevar a pensar que gracias al endeudamiento usted tiene éxito. No, no, no es así. Sea sensato, amigo. Si se va a endeudar, endeúdese bien, con estudios que sean serios, con estudios que sean objetivos, con estudios que no tengan sesgo, ¿sí? Por eso siempre es bueno tener un buen profesional al lado para que le haga la consulta correspondiente, ¿sí? Entonces, esa expansión producto de, por un lado, la productividad del negocio, la velocidad con la que se concreta en ese negocio, se incrementa con el financiamiento de las entidades crediticias, las entidades financieras, ¿sí? Con cualquiera de los productos, sea leasing, factoring, etcétera, etcétera, que ya en su momento lo veremos aquí. Pues bien, tiene un auge, como ustedes pueden ver ahí arriba, en este primer ciclo económico, y posteriormente, debido a eventos como pandemia, eventos como lo estamos viendo ahora de crisis a nivel geoestratégico, guerra, ¿sí? Tuve algún commodity, tuve, por ejemplo, materias primas, tuve am, los, entre otras cosas, ello conlleva que ese auge, ¿sí? Puede generar casi seguro una inflación, porque hay subida de precios. ¿Y cuándo hay subida de precios? Cuando hay expectativas de ganar, o cuando también no tomó una buena decisión, no tomó una buena decisión en el financiamiento y resulta de que tiene que vender más, tiene que subir el precio porque necesita pagar deuda. Entonces, damas y caballeros, esto hay que evitar. Y esto es lo que ha pasado acá en Lima y en gran parte del mundo, en América Latina. Se ha incrementado la inflación porque los fertilizantes llegaron con tardía,
llegaron con sobreprecio y se generó una inflación. Un u otro producto lo tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un producto sustituto. Igualmente, cuando hay momentos de expansión, ¿no? Uno tiene que acumular prudentemente, sabiamente, a efectos de que no pierda esa oportunidad. Y cuando viene la recesión, pues usted saca esos fondos acumulados y puede ser buenos negocios. También se hacen buenos negocios cuando hay recesión, porque todo el mundo empieza a vender sus cosas, a deshacerse de producción o de capacidad instalada ociosa, y usted puede comprar bienes, puede comprar en recesión. Sí, también se dan oportunidades, pero sin menoscabar la integridad de las personas, sin humillarlas, ¿no? De esa manera, pues la recesión le va a afectar menos. Si usted tenía una infraestructura amplia, pues alquile, divídala y alquílela en recesión. Eso también es hacer un buen negocio. Eso también es protegerse. Importante evitar en esta situación el flujo de caja. Entonces, ahí tenemos la productividad, ¿no? Y tenemos el endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, se va prepagando esa deuda y evitando siempre, damas y caballeros, tener una baja actividad económica brutal, exabrupta, mejor dicho, ¿no? Evitando caer en la depresión, en la recesión. Primero viene la recesión, se receta un poco, se ralentiza la economía, que es probablemente lo que usted está viviendo en este momento. Usted mira, si antes yo vendía 10 en el día, yo estoy vendiendo ahora 4, estoy vendiendo 3, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? En estas circunstancias, permítame con todo respeto, pero voy a dejar de lado de ser muy ecuánime, voy a ser un poquito más, digamos así, prudente, digamos así, más objetivo, y voy a compartirle algo que a usted le va a hacer. Permítame un momento. Damas y caballeros, permítame compartirles esta máxima de la experiencia ahora. Mire, este salmo, el salmo de alabanza de David, es importante. Todo comerciante debe tenerlo en cuenta. Es poderoso. Los mismos maestros rabinos lo enseñan. Es muy poderoso. El Salmo 145 dice algo que usted tiene que tener en cuenta. Mire, sea que usted esté deprimido, sea que ya vea que la cosa marcha mal, yo le sugiero algo, yo le asevero algo, ¿sí? El Salmo 145 dice así: sostiene Dios a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos los seres vivientes, ¿sí? Los animalitos, los seres racionales como nosotros, los vegetales también. Dice, sostiene Dios a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano, Dios, y colmas de bendición a todo ser viviente, a todo ser viviente. Use esto, dama y caballero, usted que se encuentra deprimido, desalentado, usted que ve que la cosa se pone dura, hágame el favor, dése un tiempo usted, medite este salmo, invóquelo, créalo, ¿sí? Y usted luego me contará cómo le fue. Porque a mí, en estas circunstancias adversas, me está yendo bien. Me llama uno, me llama el otro. ¿Quién hace esas cosas? ¿Quién da vida? El Creador. En estas circunstancias de crisis, no se desespere, invóquelo. Aquí está el salmo. Medite en ella en la mañana, en la madrugada, al mediodía, en la noche. Hágame ese favor. Hace ese favor usted también. Invóquelo sobre su negocio. Si sabe alguien que es alegre, que es digno de confianza, quizás sea un cristiano, llámelo, cuéntele su caso. Ellos están para colaborar con ustedes, pero ya sabe usted, usted tiene que estar cumpliendo su propósito hoy.
así les será más fácil la ayuda del poderoso. Les cuento que yo, en estas circunstancias también adversas, recibo llamadas de uno, del otro, de aquí, de allá. Yo selecciono con quién voy a trabajar, ¿sí? No me desespero, porque todo está en las manos de él. Aún el pensamiento que tiene en este momento, ya lo sabe. Yo estoy rompiendo en este momento mis inhibiciones, porque me preocupa que mis escuchas, mis televidentes puedan llevarse algo de valor en sus vidas, puedan decir, esto me sirve, esto funciona. Sí, damas y caballeros, invocar al Creador en el negocio donde te encuentres siempre funciona, porque dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, con sencillez, con humildad, con amor, con pasión. Hágalo, amigo. Yo sé que esto le va a servir, porque me sirvió a mí y me sigue sirviendo a mí. Hasta aquí mi secuencia del día de hoy. Fuerte abrazo, ánimo, valor. Instituto de Investigaciones Financieras Forenses presenta a usted una píldora de las leyes de la experiencia. ¿Qué son las leyes de la experiencia? Son aquellas leyes que pululan en la sociedad y que traen y siempre confirman una realidad, una ley, un aforismo. Así tenemos como diagnóstico que en el sector público muchas veces prima lo político a lo meritocrático. Muchas veces existe el abuso del poder, por ejemplo, cuando el principal empleador que es el Estado no paga oportunamente sus pensiones a los jubilados, donde también las pérdidas se socializan. ¿Y esto qué significa? Que no importa cómo salga la gestión, lo importante es que se hizo. En tanto, en el sector privado que tenemos una pequeña informalidad que ha llegado a ser del 90% aproximadamente, donde la meritocracia, es decir, la gente que da mayor valor a su institución, que genera utilidad, es la que sigue laborando en ella. Asimismo, tenemos que en este sector las utilidades se personalizan, van a los accionistas, directores. ¿Qué tenemos asimismo? Todo esto ha traído como consecuencia que este gran país, sí, nuestro país donde tú y yo vivimos, haya perdido más de 900.000 kilómetros cuadrados desde que se inició la República. ¿Y esto qué significa? Esa es la evidencia. Nuestra píldora de hoy dice, actuar con justicia es darle a cada quien lo que cada quien merece. La justicia, dama, caballero, joven, engrandece el negocio, engrandece al profesional, engrandece a la nación. Actuemos con justicia y nuestro país será más digno, grande y venturoso. Hasta aquí esa parte. Buenas noches, damas y caballeros. Esta es tu secuencia aquí entre nos, por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. En esta oportunidad tenemos a un destacado abogado, el doctor Adolfo Lachea Plat, que nos visita. Adolfo, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Un placer asistir a tu prestigioso programa. Gracias, Adolfo, por las palabras. Sí, Adolfo, por favor, si fueras tan amable, eh, compártenos en breves momentos algunos detalles, algunas inquietudes que tenemos en este escenario mundial, ¿no? Adolfo, preséntate, por favor, para que el público te conozca. Si fueras tan amable. Bueno, muy buenas noches a todo el
público teleaudiente. Soy Adolfo Amaro Laechea Plat, abogado de profesión. Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo 25 años de experiencia profesional. He sido cónsul honorario del Perú en Bilbao. Mi jurisdicción consular abarcaba 4 comunidades autónomas. Brindaba ese servicio de manera altruista, sin percibir ningún tipo de remuneración del Estado. Soy abogado especialista en varias disciplinas y también he estudiado un doctorado en la Universidad del País Vasco, en la UPV, sobre ciencias políticas, ¿no? Soy abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Civil. Así es. Nosotros por eso también te hemos convocado, ¿no? Para que los amigos nos puedas ilustrar a los amigos, a nuestros audientes, acerca de algunos temas que estamos preocupados. Adolfo, según tu concepción, ¿fracasó la globalización tal como se había concebido originariamente o en qué situación estamos ahora? Lo que pasa que, mire, poniendo como antecedente, todos sabemos que en el año 90 cayó simbólicamente el muro de Berlín, con lo cual se daba fin a la época socialista o comunista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que dicho sea de paso, colapsó económicamente porque desviaba grandes cantidades de dinero en la carrera armamentística, del equilibrio estratégico y en la competencia de la carrera espacial, ¿no? Lo cual eh, no le dio pie a hacer inversiones en la modernización de su infraestructura productiva, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que eso, habían dos bloques, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos, y cada uno con sus países satélite, ¿no? Que apoyaban a uno tal bando. Cuando ocurre el colapso de la Unión Soviética, el poder, la estructura del poder mundial sufre una reconfiguración, ¿no? Ya no se hablaba de un mundo bipolar, sino unipolar, donde los Estados Unidos quiso tomar el liderazgo, ¿no? Del poder mundial. Pero ¿qué ocurre? Que evolucionaron también bloques regionales, es decir, conglomerados de países que se unieron entre sí, como es el caso de la Unión Europea o en Asia, ¿no? Aquí en América Latina hubo pues un intento con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México, Canadá y Perú, que está incluido, ¿no? Tratando de consolidar un posicionamiento dentro de la estructura del poder mundial y redefinir cuál iba a ser la nueva estructura socioeconómica. Bien, pero conforme fue transcurriendo el tiempo, esa estructura de poder mundial sufrió perturbaciones, ¿no? Todos recordamos la famosa guerra que hubo de invasión de Irak, ¿no? Sobre pretexto de que se encontraban armas de destrucción masiva, y lo que encerraba en esencia era pues el posicionamiento sobre algo que hoy en día está mucho más definido, que es los recursos geoestratégicos. Y esas zonas de Irak, Irán, pues de Irak y Afganistán conllevan pues grandes recursos de reservas de petróleo, ¿no? Y quien domina la energía pues es ejerce un fuerte liderazgo a nivel mundial. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que después ha seguido evolucionando con las distorsiones del nuevo modelo o nuevo orden mundial, ¿no? Hasta que llegamos a este siglo XXI, donde podemos atisbar de que todo ese liderazgo de Estados Unidos, conjuntamente con los bloques económicos, llámese la Unión Europea y el resto del mundo, intentaron expandir la ideología de un solo mundo, one world, ¿no? Un new order, o sea, un nuevo orden, un solo mundo, ¿no? Pero para ello necesitan el control total de los recursos geoestratégicos, en este caso el petróleo, la electricidad, el agua, las grandes extensiones de tierra donde se cultiva, el circuito financiero, ¿no? Y se encuentran con una Unión Soviética, ex Unión Soviética, hoy República Rusa, República Federativa Rusa, que todos pensaban que pues no había logrado recuperarse de su antigua
auge que tenía durante la época comunista o socialista, ¿no? Pero se encontraron que es un país tremendamente grande, con una economía tremendamente diversificada, donde tiene una red de oleoductos y gasoductos que puede ponerle petróleo, gas a cualquier país en tiempo de un día para otro, y de lo cual estamos percibiendo muchísimo dinero. Entonces, el presidente Putin advirtió de que no podían estar a un costado desempeñando un papel secundario. Entonces, hizo grandes inversiones en el tema de defensa nacional, ¿no? Y que hemos podido ver en el último conflicto de Ucrania. ¿Por qué nace el conflicto de Ucrania? El conflicto de Ucrania nace porque hay unos acuerdos de limitación de armas nucleares y de armamento estratégico que evita de que ningún país, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y el resto del mundo, pueda colocar armas estratégicas cercas a las fronteras rusas. Eso es un acuerdo ya suscrito. Entonces, ¿qué ocurre? Intentan incluir dentro de la Unión Europea a Ucrania. Ucrania es uno de los segundos o terceros países del mundo que exporta grano a mansalva por todas partes del mundo, ¿no? Conjuntamente con Argentina, conjuntamente con Rusia, son los graneros del mundo. Entonces nace el conflicto, ¿no? Ha habido intentos de parte del gobierno ruso de sentar a una mesa de diálogo, pero la presión de Occidente ha sido tan fuerte que la guerra todavía sigue prolongándose y ha tenido efectos colaterales en la economía del mundo. Segundo factor, el tema de la pandemia. Cuando hubo el tema de la pandemia global, hubo un cierrapuerta de muchísimas fábricas, ¿no? Y de centros productivos del mundo, por el temor del contagio, ¿no? Principalmente el gran polígono industrial del mundo, que es China. Cuando se levanta las restricciones y empieza a reactivarse la economía, se encuentran de que hay una gran demanda de insumos y los entes productivos no pueden satisfacerlos. ¿Por qué razón? Porque no tienen insumos. Los chinos viven de los insumos de minerales, de alimentos, para poder fabricar y poder exportar los productos que le piden sus proveedores, ¿no? O sus consumidores. Segundo lugar, hubo un incremento terrible del precio de los alimentos. Si hacemos un cuadro comparativo del precio de los alimentos pre-pandemia a post-pandemia, los precios se elevaron casi en un 40% de su valor original. Y hoy en día hay tanta demanda de alimentos porque no se produce en la misma proporción que demanda la población por problemas de falta de insumos, y en este caso lo podemos ver, hemos visto aquí en el Perú que no ha habido fertilizantes, y en otros países del mundo tampoco ha habido fertilizantes, porque las grandes industrias petroquímicas se encuentran en la Unión Soviética y se encuentran en Ucrania, ¿no? Son países que producen ese tipo de productos derivados. Entonces, con lo cual ha habido una merma en la producción agrícola, una merma en la producción de objetos de consumo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Eso es por eso que hoy en día nos encontramos en un escenario mundial donde la inflación se ha disparado en los países del primer mundo y colateralmente está pasando a factura también a los países que denominamos de emergentes, que no son ni otra cosa que los países del tercer mundo, ¿no? Donde también el abuso y el uso y la dependencia de los fertilizantes de origen químico, ¿no? Ha ocasionado de que ya no se olviden de las antiguas métodos de cultivo tradicional. ¿Por qué? Porque existe una población que consume muy rápidamente productos y demanda una producción continua y permanente. Bien, ese es el escenario actual que nos encontramos en este momento. Lo que yo considero que esto va a servir de caldo de cultivo
para explosiones de protesta social. Entonces, si hay escenario de protesta social, se tienen que traducir en regímenes autoritarios para poder controlar los desbordes sociales, porque la población no va a entender más que otro mecanismo de poder llenar su refrigeradora o tener alimentos para consumir, porque los sueldos y salarios de muchos trabajadores no se ha visto incrementada, porque existe en este momento un congelamiento de salarios y sueldos para evitar de que la inflación se dispare mucho más. Así es, Adolfo. Adolfo, ¿cómo repercute todo lo que mencionas, el contexto internacional, en la realidad del país, ¿no? De nuestro país? ¿Tú avisoras una mayor explosión, digamos, así, social, debido a la crisis de salubridad que tenemos, también el despilfarro que están haciendo algunas instituciones públicas? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Raúl? Bueno, mire, en principio tenemos que marcarlo que nuestro país es un país que cuenta con regiones. Hay una ley de regionalización donde existen gobernadores regionales y un consejo regional. El ejecutivo, el gobierno de turno, le hace transferencias económicas, partidas presupuestales a las regiones para que estos acometan sus proyectos y ejecuten el dicho presupuesto. Pero que nos encontramos con una gran sorpresa. Hay algunas regiones que a lo mucho han ejecutado el presupuesto, es decir, han gastado el dinero que les ha transferido el Estado hasta un 40%, como mucho, el más esmerado. Y el resto del dinero ha tenido que regresar nuevamente al tesoro público. Entonces, hay un grave problema de falta de gestión de los gobernadores regionales que no tienen capacidad profesional ni conocimientos para ejecución de presupuesto. Con lo cual, la agenda de infraestructura y la agenda social siempre se ve totalmente marginada del estado de bienestar que debe alcanzar a ello. Esto ha sido aprovechado por nuevos actores políticos. Y me refiero a nuevos actores políticos frente a los políticos y partidos tradicionales, que si bien es cierto tienen presencia en las regiones, están como cédulas durmientes, que solamente se activan cuando hay elecciones municipales, regionales o nacionales, ¿no? A la espera de que el partido les remita los fondos para iniciar una campaña a tal o cual candidato, o en su defecto tal o cual candidato contrate a los comités de los partidos para que le haga la campaña política pro elecciones. Entonces, nunca se ha visto que los partidos tradicionales, es decir, los partidos que tienen presencia en las regiones, hayan intervenido dentro de los nuevos actores políticos, ¿no? Llámese rondas vecinales, rondas campesinas, frentes de autodefensa, frente de defensa, etcétera, junta de mercados, no ha tenido presencia. Entonces, a la ausencia de la presencia de los partidos políticos tradicionales, estos actores han copado el espacio político dejado y han azuzado las inquietudes y los desencantos sociales y los han atomizado a un colectivo que hoy se han convertido en una fuerza política muy importante en este país porque han sido capaces de movilizar casi 8.000 personas en una protesta multitudinaria en Lima, cosa que no se ha visto en ninguna parte de la historia del Perú. Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Hoy de Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.